Biblias, por favor, allá en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, hermanos. Capítulo 4 de Efesios, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 16, hermanos. Efesios capítulo 4, del versículo 7 hasta el versículo 16, hermanos. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Los hermanos nos han dado unas lecciones que desarrollemos hoy, mañana y el domingo. Y el tema general es los hábitos del cristiano altamente efectivo. Nos vamos a hablar de cristianos efectivos y que esa efectividad está basada, está fundamentada en los buenos hábitos que tienen esos cristianos. Y el tema de esta mañana, o el título del tema, es, hermanos, que los cristianos que son altamente efectivos es porque tienen propósitos espirituales. Ese es, hermanos, el título de nuestro tema. Pero el tema que quiero tratar en esta hora, hermanos, es razones que debemos tener o que debemos aprender. Razones, hermanos, para reconocer la importancia de tener propósitos espirituales, ya que al tener estos propósitos espirituales van a liberar nuestro potencial como cristianos para poder servir con ese potencial que generan esos hábitos, hermanos. En nosotros podamos servir mejor a Dios y servir mejor a la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en esta noche, hermanos. Y lo primero que vamos a decir, hermanos, es, aquí yo traje unos libros y nomás piénsenle bien, porque no quiero que vayan ustedes a andar diciendo que Manuel predicó temas que tienen que ver con libros. No, ustedes le voy a decir el contexto. Mire, hermano, John C. Maxwell, hermano, es un escritor que habla acerca de elementos esenciales de liderazgo. Habla de liderazgo, ¿sí? Luego hay otro libro, también del mismo, que son los 21 minutos más poderosos en un día de líder. Luego, hermanos, está otro libro que se llama Músculo y Pala. Y el libro, hermanos, que yo pienso que tomaron los temas, es un escrito por Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Me traje estos libros que los he leído, se los voy a recomendar si ustedes los pueden comprar y leer. Muy buenos, superación personal. Es mejor que estar viendo tonterías en el Facebook, hermano. Es mejor.
Entonces, yo creo que de ahí se basaron, no sé, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y hermanos, déjenme en qué contexto les digo lo de los libros. En el ambiente empresarial y en el ambiente de los negocios, hermanos, hay una palabrita que se ha estado utilizando últimamente que se llama el coaching, hermano. Coaching, no estoy estornudando, así se llama, coaching. Y el coaching no es otra cosa, hermanos, que es un método que utilizan las empresas para la formación de personas para que sean más productivas en los centros de trabajo, para que desarrollen una actividad más productiva, más profesional, más experimentada, de tal manera que esa función que desarrollan los empleados de una empresa pueda traer beneficios a la empresa, hermano. Y ese coaching es dado a través de personas que tienen una amplia experiencia en desarrollar hábitos y talentos positivos en las personas, hermano. Y el punto es este, que si en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las empresas, hermano, por lo menos tenemos aquí 4 libros y hay muchísimos más que hablan acerca de preparar personas, de cultivar y desarrollar personas con hábitos que puedan ayudar a las empresas, a las ciudades, a las naciones a crecer exponencialmente, hermano, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Creo yo que debemos ser como iglesia visionarios, de tal manera que también nosotros los cristianos, hermano, podamos desarrollar este tipo de cultivo de hábitos positivos, de hábitos correctos, que nos ayudarán a nosotros de manera potencial a potenciar la iglesia del Señor, y que la iglesia del Señor crezca, hermano, y que Dios sea glorificado a través del trabajo de cada uno de nosotros de manera profesional, de manera de preparación en la cultura, hermano, para que seamos cristianos efectivos, que hagan que el reino de los cielos se desarrolle y que la gente conozca la palabra de Dios, esa palabra poderosa que puede salvar sus almas. Eso es lo que quiero ver en esta noche. Ahora, a mí me gusta mucho cuando presento clases, hermanos, dar los conceptos de las palabras, porque necesitamos saber de qué estamos hablando. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos de hábitos, ¿qué es un hábito? Bueno, un hábito, hermanos, según el diccionario de la Real Academia Española, hermanos, dice que un hábito es un modo o una manera de proceder o de conducirse que se adquiere a través de la repetición constante de actos que son iguales o semejantes. Además, un hábito es una conducta que se practica con regularidad, que es repetida a través del tiempo y que es aprendida y que no es innata. Es decir, no nacemos con hábitos, hermanos. Los hábitos los cultivamos, los hábitos los creamos nosotros cuando tenemos conductas, maneras de proceder que son consecuentes, que son, hermanos, constantes y que ofrecen una disciplina. No podemos nosotros, hermanos, desarrollar un hábito si no repetimos la actividad o el ejercicio que estamos haciendo. Ahora, se dice, hermano, que en 66 días, es decir, un poquito más de 2 meses, usted y yo podemos cultivar un hábito, sea bueno o sea malo. En un poquito más de 2 meses, usted puede cultivar un hábito en su vida, sea bueno o sea malo. En este caso nos vamos a enfocar por los hábitos positivos. Pero también no solamente eso, sino que en 66 días, no solamente usted puede cultivar un hábito, sino usted puede dejar de practicar un mal hábito y sustituirlo por un buen hábito. También, hermanos, quisiera yo que habláramos de cristiano. ¿Quién es un cristiano, hermano? Ya dimos el concepto de un hábito, y ese hábito lo puede desarrollar un cristiano. ¿Quién es un cristiano, hermano? Pues un cristiano, en el nombre, hermanos,
está implícito el significado. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo, que le pertenece a Cristo, ¿sí? Que declara públicamente que él es seguidor de Cristo. Pero fíjense que es curioso, hermano, que la palabra cristiano en todo el Nuevo Testamento nada más aparece 3 veces, hermano. La primera es en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 27, cuando se dice, en el 26, cuando dice que en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El otro pasaje es en Hechos capítulo 26, versículo 28, cuando el rey Agripa le dice a Pablo: por poco y me persuades para ser cristiano. El otro pasaje, hermanos, está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, cuando Pedro le dice a la iglesia: ninguno padezca, no se avergüencen de padecer como cristiano. No se avergüencen de padecer como cristiano, sino gloríense de padecer como cristiano. Y en todo el Nuevo Testamento nada más 3 veces aparece la palabra cristiano. Sin embargo, cuando usted revisa, hermanos, en una concordancia, se va a dar cuenta que la palabra discípulo, hermano, aparece más o menos como 250 veces, hermano. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que un cristiano es un discípulo de Cristo. Y un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Un discípulo es aquel que vive como vive su maestro. Entonces, hermanos, caemos en la razón que necesitamos prepararnos para ser verdaderos discípulos de Cristo. Porque el Señor dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Es decir, que hay discípulos verdaderos y que también puede haber discípulos apócrifos o falsos o hipócritas. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos preparemos en cuanto a los hábitos. Los propósitos, hermano. ¿Qué es un propósito? Bueno, el propósito, según también el diccionario de la Real Academia Española, dice que el propósito es el objetivo que se pretende conseguir. El objetivo que se pretende conseguir. Entonces, el cristiano altamente efectivo necesita desarrollar el hábito de tener propósito. Necesitamos tener propósitos, es decir, necesitamos tener objetivos que pretendemos conseguir. Pero no solamente la definición dice eso, sino que también el propósito, hermanos, es la manera, el ánimo y la intención con lo cual hacemos las cosas para conseguir tal efectivo. No solamente se trata de decir quiero alcanzar esto, sino se trata de tener la intención, sino se trata de tener el ánimo y de adquirir la preparación para conseguir el objetivo, hermano. O sea, los objetivos no vienen solos. Por eso, si usted lee ahí, hermano, donde está el monito subiendo la escalera, hay un proverbio, hermano, que no es de la Biblia, pero hay un proverbio. Hay un proverbio que dice: si tú siembras un pensamiento, tú vas a cultivar una acción. Si tú siembras una acción, vas a cosechar un hábito. Si tú siembras un hábito, lo que vas a cosechar es tu carácter. Y si tú siembras tu carácter, lo que vas a cosechar es tu destino, a donde tú quieres llegar. No se llega, hermanos, porque a donde uno quiere, sin hacer lo que se necesita hacer para llegar al objetivo. También, hermanos, Aristóteles dijo lo siguiente: que somos lo que hacemos día a día. Usted y yo somos lo que hacemos todos los días. Entonces, su carácter, su personalidad se forja en lo que usted hace cada día. Por lo tanto, dice Aristóteles, de modo que si nuestro carácter, yo soy lo que hago día a día, entonces la excelencia, hermano, no es un acto, sino es un hábito. Entonces necesitamos, hermanos, como cristianos, habituarnos, tener el hábito de buscar la excelencia como cristianos.
No ser cristianos mediocres. Necesitamos ser cristianos excelentes, que busquemos la excelencia y que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, hermano. Ahora, si no le basta con lo que dice Kobe, si no le basta con lo que dijo Aristóteles, y si no le basta lo que dice este proverbio, déjeme citarle la Biblia ahora. En Eclesiastés, hermano, en el capítulo 9 y en el versículo 10, Eclesiastés, hermanos, es un libro de sabiduría, como el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios. Eclesiastés nos imparte sabiduría, pero no de Kobe, no de Aristóteles, hermano, sino sabiduría de Dios. Y miren lo que dice ese pasaje, hermano. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, porque a la muerte donde vas, ahí ya no vas a hacer nada, parafraseando. Y cuando usted lee ese pasaje, hermanos, en la nueva versión internacional dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda la mano. Es decir, con todo tu empeño. Hermanos, de veras, tenemos que empezar a dejar de ser mediocres en lo que hacemos, en todas las áreas, en la comida. Hermana, cuando usted haga una comida, hágala con toda la mano. Cuando usted dé un sermón, hermano, hágalo con toda la mano, para la gloria de Dios, para beneficio de la iglesia y para beneplácito de uno, para satisfacción personal y para formación de un carácter, porque nos vamos a formar el carácter de buscar siempre la excelencia en todo lo que hacemos. En su centro de trabajo, busque la excelencia, hermano. Haga las cosas mejor de lo que se las pide que las haga. Esa es productividad. Entonces, amados hermanos, teniendo estas definiciones, ahora vamos a ver por qué les cité también a estos actores. Porque, ¿sabe usted que el apóstol Pablo, hermano, tomó el testimonio de un filósofo? Y que no era cualquier filósofo, hermano. Era un chamán. Era un brujo. Pero Pablo tomó el testimonio y dijo, esto que dice este amigo es verdadero, aplicado a quien se refería. Mire, vamos a verlo. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Y vamos a leer del versículo, hablando del versículo 5 hasta el versículo 9, Pablo le está diciendo a Tito que lo dejó en Creta para que estableciese anciano, corrigiera lo deficiente y estableciese anciano, y le dice cuáles son los requisitos de los ancianos. Pero Pablo le dice ahora por qué, una de las razones por qué los ancianos deben ser expertos en la palabra de Dios. Deben ser excelentes en la palabra de Dios los ancianos de la iglesia. Y todo cristiano, hermano, no solamente el anciano, pero todo cristiano, usted y yo debemos conocer la palabra de Dios de la A a la Z. Debemos comer la palabra de Dios, debemos beber la palabra de Dios, debemos respirar la palabra de Dios y debemos transpirar. Cuando sudamos, debemos sudar la palabra de Dios. Estamos llenos de la palabra de Dios. Y Pablo dice lo siguiente en el verso 10 del capítulo 1 de Tito: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no es conveniente. Fíjese el verso 12. Uno de ellos, ¿de cuáles de ellos, hermano? De los contumaces, de los habladores de vanidades, de los engañadores y de los que trastornan casas enteras. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo. ¿Qué dijo este profeta falso, chamán, brujo de los cretenses, hermano? Estos son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ve el verso 13. Y este testimonio es verdadero. O sea, lo que el chamán dijo respecto a los cretenses, Pablo reconoce, eso es verdad.
Por eso, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Por eso, hermano, si aquí hay 4 libros para ser gente productiva y efectiva en las empresas, aquí está un libro que hace personas excelentes para la gloria de Dios y para que el reino de Dios, el negocio de Dios, crezca y se desarrolle, hermano. ¿Por qué seguir siendo mediocre? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Los cristianos, hermanos, es lo mejor que existe en este mundo. Y debemos ser las personas más educadas, las personas más disciplinadas, las personas más atentas, las personas más productivas, las personas más efectivas. En todas las áreas de nuestra vida. Y más en las cosas que tienen que ver con el reino de Cristo. ¿Entendiendo esto, hermanos? Razones que nos van a ayudar a entender la importancia de desarrollar y de tener objetivos, de tener, hermanos, propósitos espirituales. Y la primera razón, hermanos, debemos tener propósitos espirituales porque fuimos llamados a forjar en nosotros el carácter de Dios. Y el carácter de Dios en esta área, en cuanto a los objetivos, en cuanto a los propósitos, es que nosotros tenemos un Dios de propósitos. Tenemos un Dios de propósitos. Mire, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 5, en el verso 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que ellos fueron llamados y necesitan y deben, y les surge desarrollar en ellos el carácter de Dios. Y les dice en el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes han visto en la televisión, hermanos, ha habido programas de los comediantes, de personas. Ustedes se fijan que cuando alguien que es imitador, sobre todo de Vicente Fernández, ¿verdad? Siempre lo caracterizan y lo imitan. ¿Y cómo es esa persona? ¿Cómo le hace para imitar? Bueno, yo creo que alguien que quiere imitar, un imitador, prende la televisión y tiene grabados todos los programas, tiene grabados todas las presentaciones que Vicente Fernández ha hecho. Yo creo que esa persona pasa horas oyendo cómo habla Vicente Fernández, imitando en los movimientos a Vicente Fernández y comprándose la ropa que utiliza Vicente Fernández o que utilizaba y aprendiendo las canciones que Vicente Fernández cantaba para poder hacer un show donde él va a imitar a Vicente Fernández y que le salga bien y que vaya la gente y le paguen dinero. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para imitar a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando a Dios? ¿Y sabe que usted puede oír a Dios en su voz audible, hermano? ¿Sabe cuándo, hermano? ¿Quieren ahorita oír la voz de Dios? ¿La quieren oír, hermano? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando usted lee su Biblia en voz alta, usted está oyendo a Dios. Es Dios el que está hablando en su palabra.
Sí, hemos entendido eso. Porque a veces digo, dice la palabra de Dios, hermano. Pero a veces no creemos que sea Dios el que nos esté hablando ahí. Y yo nada más voy a pescar lo que me gusta. Lo que va de acuerdo con mis sentimientos, lo que me acomoda. Lo que no, lo hago a un lado. Pero es Dios quien está hablando. ¿Cuánto tiempo pasamos para ser imitadores de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos oyendo la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos, hermano, para vestirnos como Dios se viste? Hay unas vestiduras para nosotros, hermano. Y esas vestiduras tienen que ser guardadas hasta la venida de Cristo. Y los que no tengan esas vestiduras no van a poder entrar al cielo. Y esas vestiduras, hermano, es la santidad de Dios cubriéndonos a nosotros. Tenemos que ser santos como Él es santo. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. ¿Cuánto imitamos a Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo pasamos amando a la iglesia? ¿Cuántos recursos, hermanos, utilizamos nosotros para... Es que como allá en la alianza les voy a... ¿Sí lo cambié, hermano? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros, amados hermanos? Si no soy hasta allá me dicen, hermanos, me voy para acá. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros y cuántos recursos invertimos y cuánto utilizamos la tecnología para poder fomentar en nosotros el amor por la iglesia? ¿Cuántas llamadas le hizo hoy a su hermano que usted sabe que está enfermo y le dijo, te amo y estoy para servir? ¿Cuántas veces fue en esta semana a visitar a su hermano que está enfermo y le ayudó a lavar las vasijas, hermano? ¿Cuántas veces fue y le dio el medicamento? ¿Cuántas veces fue y le llevó algo de comida a su hermano? ¿Cuántas veces buscó a un incrédulo para por amor predicar el evangelio porque no lo quiere ver en la condición de muerte? ¿Cuánto tiempo invertimos, hermano? Bueno, Dios nos enseña a amar y debemos amar con el amor de Dios, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es decir, a través de la palabra. Cuando yo leo la palabra, aprendo a amar como Dios ama. ¿Y cómo es que Dios ama a los perdidos? De tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor es dar, hermano. El amor no es decir. El amor es dar. El amor se manifiesta con obras objetivas, fehacientes, hermano, que la gente las pueda ver y las pueda palpar y las pueda disfrutar. No con palabras vanas, hermano. No con ahí te amo y que Dios te bendiga y que en el Facebook. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Estamos viviendo un falso cristianismo. El verdadero cristianismo es dar. Es servir. El maestro de maestros, para enseñarnos cómo se ama, levantó de la mesa, tomó agua en un lebrillo, se ciñó una toalla en la cintura y le lavó los pies a los discípulos, hermano. Y les dijo, ¿vieron lo que hice? Ustedes también deben hacer lo mismo con los hermanos. ¿Cuántas veces le hemos lavado los pies a los hermanos? Y no literalmente los pies, hermanos, sino cuando nos hemos puesto al servicio de la iglesia. Tenemos que ser imitadores de Dios, hermano, porque Dios es un Dios de propósitos, y tener propósitos, hermano, espirituales nos hace cristianos efectivos. Hermano, meditando en este tema, usted y yo estamos creando en nuestros hijos, hermano, estamos creando rémoras, y una rémora es el pescadito que va atrás que va acá arriba del pez grande, porque ese pez grande lo va a llevar a donde hay comida y él va a poder comer, y donde quiera lo sigue, hermano. ¿Por qué? Porque, hijo, lleva esto. Ay, yo no puedo, mamá. Y la mamá termina diciendo, mi hijo no puede. Y sabe, cuando venga a la iglesia, ese hijo no va a poder hacer nada en la iglesia. Hermano, los niños pueden, todo lo que usted les ponga a hacer, lo pueden hacer. Sus hijos pueden aprender todo lo que usted les enseñe con respecto a la vida y a Dios. Necesitamos darle responsabilidades a nuestros hijos y crear en nuestros hijos los hábitos, hermano, de tener propósitos en la vida de nuestros hijos.
¿Cuál es el propósito? Yo a veces le pregunto a los jóvenes de la reserva, ya que están en la prepa, en la secundaria, ¿qué quieres estudiar? No sé. A mí me preocuparía. Pero chequen ustedes, hermanos, ustedes tienen los Facebook de sus hijos y verán qué bien saben bailar y rapear y perrear y decir grosería. Léanlos, hermanos. Yo los he leído y quieren que yo le diga de quién, aquí. Y usted está como amiga y como amigo de su hijo que está diciendo tonterías en el Facebook y usted no le ha dicho nada porque sigue ahí la publicación. ¿Cuándo vamos a ser efectivos así, hermano? Como padres. ¿Cuándo vamos a ser efectivos como cristianos? Como esposos, como esposas, hermano. Es importante que volvamos a la razón, hermano. Y que seamos imitadores de Dios como hijos que son amados por Dios. Y Dios es un Dios de propósitos, hermano. Dios es un Dios de propósitos. Dios eligió en la antigüedad un pueblo, hermano. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, Dios le dice a Israel: tú eres un pueblo santo, Jehová. Jehová te ha escogido hoy para que seas un pueblo especial, más que todas las naciones de la tierra. Tú eres especial para mí. Y como tú eres especial para mí, te voy a revelar los propósitos que tengo para ti. ¿Y sabes cuáles son los propósitos que yo tengo para ti? Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra buena y de manera. Son los propósitos de Dios. El pueblo se equivoca, hermanos, y siempre transgrede la ley de Dios y siempre va en contra de Dios. Y cuando el pueblo, hermanos, es llevado cautivo a Babilonia, y va a ser llevado cautivo por 70 años, todo parece indicar que ese pueblo, hermanos, no tenía un futuro. Todo indicaba que ese pueblo, bajo las condiciones de esclavitud, bajo las condiciones de estar en un territorio que no era el de él, bajo las condiciones de vivir como esclavo, subyugado, no tenía futuro ese pueblo. Pero el futuro de Israel no dependía de él, dependía de Dios, un Dios de propósitos. Y en Jeremías capítulo 29, versículo 10 y versículo 11, Dios le dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años de Israel, oye lo que te voy a decir. Yo voy a despertar mi buena palabra sobre ti. Y te voy a hacer volver, te voy a hacer regresar a este lugar, a Jerusalén. Y le dice: ¿por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo con respecto a vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, porque quiero darles un futuro y una esperanza. Es el Dios que tenemos, hermano. Dios de propósito. Y que la circunstancia, y recuerde que un propósito, hermano, es lo que Dios quiere hacer, y la intención con que Dios la quiere hacer. Entonces, amados hermanos, Dios siempre ha tenido propósito. Ahora bien, veamos cuál es el propósito de Dios ahora en Cristo. Entonces estamos viendo razones por las cuales debemos tener propósitos espirituales. La primera razón es que tenemos un Dios de propósito y que necesitamos ser un Dios, necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Segunda cosa que quiero ver, hermano, que Dios tenía un propósito definido en Cristo. Y era un propósito que se originó en la eternidad. Y que Dios se enfrentó a muchas circunstancias que parecían que no se iban a poder cumplir los propósitos, pero Dios es un Dios de propósitos, y lo que Él quiso hacer desde la eternidad es lo que siempre ha querido hacer, y lo hizo, hermano. Dios no se desanimó. Es una de las cosas que tenemos que aprender de Dios, hermano. Las circunstancias no deben a nosotros quitarnos la intención de fijarnos propósitos y tener hábitos correctos en nuestra vida, hermano. Ahí dijo que era fácil. Séneca, hermano, dijo: para un barco que no tiene un puerto fijo, cualquier viento es suficiente. Y a veces nosotros como personas en esta vida, hermano, pudiéramos estar siendo llevados para allá. Nos levantamos probablemente en la mañana tratando de hacer algo, pero vamos esquivando los obstáculos. No, aquí no, y acá no, y esto no, y aquello no. Si nos hemos propuesto hacer algo, tenemos que vencer los obstáculos que haya. En la iglesia
En la iglesia hay situaciones difíciles, hermano. Pero también para eso fuimos llamados, para superar esos obstáculos. Pablo nunca dijo que era fácil. Todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo, todo aquel que quiera ser seguidor de Cristo, padecerá persecución. Nuestro Maestro Divino dijo, hermano, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca dijo que iba a ser fácil. Pero cuando tenemos el hábito de tener propósitos y propósitos espirituales, nos van a motivar, van a desarrollar nuestro potencial de tal manera que nos sobrepongamos a las dificultades y sigamos en busca del objetivo, en busca del propósito que nos hemos fijado. ¿Y cuál es nuestro propósito, hermano? La vida eterna, llegar al cielo. Ese es nuestro propósito. Dios tiene propósitos en Cristo. ¿Y cuáles son los propósitos que Dios tiene en Cristo, hermano? Bueno, vamos a ver ahí en Efesios capítulo 1, en el versículo 7. No, perdón, es Efesios capítulo 4, verso 7. ¿Cuál es el propósito de Dios en Cristo? Pero a cada uno de nosotros, léalo, hermano. Pero a unos cuantos de nosotros, ¿dice el pasaje? No, el pasaje dice a cada uno de nosotros, es decir, a cada uno de los que somos de Cristo. ¿Qué pasó con cada uno de nosotros en Cristo? Dice, nos fue dada la gracia de Dios, conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha dado de su gracia. Y la palabra gracia tiene diferentes connotaciones de acuerdo al contexto en el que está escrita la palabra gracia. Y en el contexto en que está aquí, hermanos, es las capacidades que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado en Cristo. Dios nos ha dado un don a cada quien, hermano. Dios nos ha dado la capacidad a cada quien, una capacidad por lo menos. ¿Usted sabe cuál es su capacidad que Dios le ha dado en Cristo? ¿Y cómo puedo saber? En el desarrollo de esa capacidad. ¿Qué está haciendo usted para la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para la iglesia? ¿Cómo puedo demostrar que he estado haciendo algo para la iglesia? ¿Se acuerdan cuando Dorcas se murió? Y todas las mujeres lloraban por Dorcas. ¿Y por qué lloraban por Dorcas? ¿Y qué hacían cuando Pablo estaba ahí? Y lloraban desconsoladamente y le enseñaban a Pablo, mira los vestidos que Dorcas nos hacía. Evidencia, lloraban porque se les había muerto aquella que les quitaba el frío, aquella que las engalanaba, aquellas que las vestía porque les hacía vestido. Tal vez era buena costurera Dorcas, hermano. ¿Para qué es buena usted en la vida diaria? ¿Para qué es bueno usted en la vida diaria, hermano? Chuy es bueno para hacer albañil, que construya la iglesia, no el edificio, que construya la iglesia, que edifique la iglesia. Hay muchos transfer entre nosotros que van y trafican mercancías de un lugar a otro. Lleve a la iglesia por pastos verdes. Lleve a la iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios. Traiga a la iglesia los servicios a Dios. Traiga a la iglesia a Cristo. Vaya por los inconversos y tráigalos a Cristo. ¿Qué puede, hermano? Pero tenemos que desarrollar el hábito de tener objetivos espirituales. Porque Dios tiene objetivos espirituales en Cristo para nosotros. Y el primero es darnos dones, darnos capacidad. Es importante eso, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios al dar dones a los hombres, hermano? ¿Qué es lo que Dios pretendía? En la victoria de Cristo sobre el pecado, en su muerte, en su sepultura y en su glorificación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Cristo venció. Cuando Él murió, cuando fue sepultado y resucitó y fue ascendido a los cielos, Él es el vencedor y
llevó cautiva a la cautividad, es decir, aquellas cosas que nos esclavizaban, se las llevó y nos dio libertad en Cristo. Ahora somos libres, hermano, para desarrollar nuestros talentos y nuestras capacidades en la iglesia, para la obra de Dios. ¿Qué quería Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Verso 11. Y Él mismo, el que nos dio la gracia, el que nos dio los dones, el que murió, el que fue sepultado y también resucitó y ascendió a los cielos y ahora es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Qué quería Él? Y Él mismo estableció, Él mismo constituyó. Otras versiones dicen, y Él mismo le dio a la iglesia. Él mismo le dio a la iglesia y le dio a aquellos que iban a llevar a cabo este trabajo. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que hizo Dios. Y luego dice el versículo 12, a fin de perfeccionar. Ese es el objetivo, hermano. A fin de perfeccionar, ¿a quién? ¿Qué hizo Cristo cuando impartió su gracia dándonos dones? ¿Qué hizo Dios cuando dio a la iglesia pastores, cuando dio ancianos, pastores, maestros, evangelistas? ¿Qué quería Dios, hermano? Perfeccionar. ¿De la palabra, hermano? Perfeccionar a los santos, equipar a los santos, darles un equipo para que con ese equipo, hermano, el santo pudiera desarrollar una actividad en beneficio de la iglesia. Que esté equipado, hermano. Si usted va a jugar fútbol y va en botas, hermano, nadie le va a dar oportunidad, aunque se sea muy bueno, porque no está demostrando que es bueno. Necesitamos llevar el equipo que es correcto para desarrollar un deporte, hermano. ¿Por qué cree que las enfermeras andan de blanco? Usted ve a alguien que está vestido de blanco, una muchacha y con una cofia, ¿es enfermera? No le ha dicho, usted sabe que es enfermera. Si usted ve a una persona, hermanos, con un casco, con el ala para atrás, y lo ve, hermanos, con un traje contra el fuego, este es bombero. Si usted ve a alguien, hermanos, vestido de azul y con una gorra, este es policía. ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Cuál es el equipo que nos identifica como discípulos de Cristo, hermano? ¿Cómo me identifico? Porque traigo una Biblia, eso no dice nada. Porque me reúno, y eso tampoco dice nada. Porque Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 14, lo lee todo, y estudiaba con William anoche eso, lea todo el capítulo 14, y Pablo dice que las reuniones de la iglesia en Corinto, hermanos, corrían el riesgo por su manera de comportarse en la iglesia, de que llegara un incrédulo, y Pablo dice, les parece que están locos. A veces las reuniones, su comportamiento y el mío dentro de las reuniones de la iglesia hace que la gente diga, estos están locos. Cuando usted viene en chanclas a adorar a Dios, cuando usted viene en minifalda a adorar a Dios, cuando venimos en tenis y en jeans a adorar a Dios, y con la camiseta arriba de América y peor tantito. Hermano, Dios quiere formalidad. Dios nos ha equipado. Es que Dios ve el corazón, claro que Dios ve el corazón, hermano. Pero el corazón alegre se ve, hermano. El corazón alegre se ve. Yo no veo el corazón de Lupe, pero yo puedo decirle, está amargado, hombre. Su semblante me dice, está triste. Mi porte, mi manera de conducirme manifiesta quién soy. Dios quiso equipar a los santos. Note usted, hermanos, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del servicio. Hay una obra de servicio que necesitamos desarrollar, para la cual Dios nos equipó.
¿Y cuál es esa obra, hermano, del servicio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos participantes de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted se queja, por eso yo, hermanos, aborrezco que alguien hable mal de su congregación cuando estoy yo. Ustedes nunca me van a oír hablar mal de la congregación de la Alianza. Nunca me van a oír hablar mal. Fuera, mejor lo que se lo tengo que decir, se lo digo a ellos. Porque si alguien habla mal de su congregación, hermano, está hablando mal de él. Y yo le puedo decir a una persona que esté hablando, cállate porque tú eres culpable de lo que estás diciendo. Si eres parte de esa congregación, ¿qué estás haciendo para corregir eso? Edificar al cuerpo de Cristo. Edificar al cuerpo de Cristo. A eso estamos en Cristo, a eso estamos aquí. Estamos aprendiendo a poder, como cristianos efectivos, desarrollar hábitos de tener propósitos espirituales para edificar al cuerpo de Cristo. Porque queremos algo, los principios de Dios. Dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura o a la medida de la estatura de Cristo. Hermanos, son palabras absolutas. Palabras absolutas, no son relativas. No es si es posible, no si quiero, no si sale el sol, no si no hace aire, no si tengo el carro. No dice eso, hermano. No son relativas esas palabras del Señor, son absolutas, hermano. Es que así son y así deben de ser. Eso es lo que Dios se propuso desde la eternidad para la iglesia. Dios tiene propósitos para la iglesia. Cuando usted lee capítulo 3 de Efesios, en el versículo 10 y 11, usted se lo sabe. ¿Sí? En el 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios en toda su esplendidez, en todas sus vertientes, en todo su esplendor, en toda su nitidez, en toda su verdad, en toda su santidad, en toda su pureza, para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora ya, por medio de la iglesia, por usted y por mí, hermanos. Por usted y por mí. Dios quiere que nosotros le demos a conocer, no solamente a los incrédulos, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe usted, hermanos, que alguien dijo que la iglesia es la universidad de los ángeles? Y un maestro para cada cristiano es la iglesia. Porque la iglesia, usted y yo, por el simple hecho de existir, nosotros le anunciamos y le decimos a los ángeles: ¿ves todo el trabajo que hiciste en el Antiguo Testamento? ¿Ves todo lo que hiciste? Este es el propósito de Dios, establecer la iglesia. Porque Él quiere que ahora la iglesia dé a conocer su multiforme sabiduría. Y lo hizo por la razón del verso 11. Según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Propósito eterno. Dios lo que quiso hacer desde la eternidad es lo que ha venido haciendo. Él no ha cambiado. Por eso Dios, hermanos, es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en el contexto, Dios siempre lo que piensa hacer, lo que se fija hacer, lo hace. Por último, hermano, la expresión que más quiere la iglesia cuando el predicador dice por último. Pero no saben ustedes que eso último para mí es 45 minutos más. No se crean. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son mis propósitos espirituales? Ya vimos que debemos forjar el carácter de Dios en nosotros. Ya vimos que Dios es un Dios de propósito y tiene propósitos en Cristo. Ahora, ¿cuáles son míos? Y mis propósitos, hermanos, deben estar en armonía con los propósitos de Dios. Por eso son los propósitos espirituales. Propósitos espirituales, que sean de Dios, que sean divinos.
estén soportados por la palabra, que sean para honra y gloria de Dios y beneficio de la iglesia, para llegar a la eternidad todos. ¿Cuáles son mis propósitos? Y yo creo que Pablo menciona aquí, hermanos, algunos. En el verso 14, mi propósito espiritual es dejar de ser niño. Dejar de ser niño. Ya dejemos de comportarnos como niños. Caprichudo. Si no lo hacen como yo digo, no cuenten conmigo. Es ridículo. Para que ya no seamos niños. Y además, niños fluctuantes. Niños que no tienen una estabilidad emocional. Niños que no tienen una estabilidad espiritual. Niños que no tienen una estabilidad moral. Niños que no tienen una estabilidad en el futuro, para el futuro. ¿Qué quieres en el futuro? Ya no. No queremos dejar de ser niños. Que este año 24, que acabamos de comenzar, y que yo sé que muchos nos comimos las 12 uvas, que hicimos propósitos, yo sé que muchos de ustedes ya no. Yo, mi yerno Chuy, hizo un propósito que se les acabó su gordito, está más gordito, subió unos kilos. ¿Qué fue un propósito? Yo digo, mijo. Y luego está hablando, hasta nos reímos, está hablando, antenoche estábamos comiendo tortillas de harina y ya fui con la nutróloga, me voy a poner a dieta, se aventó 12 tortillas de harina. ¿Cuántos cristianos sabemos como eso? Que venimos a las reuniones, oímos algo bonito y salimos con ganas de hacerlo, pero en la primera ya estamos allá. Dejemos de ser niños, hermanos, niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La única manera de ser niños es como el apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1 y verso 2. Desechando toda malicia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. El Barranquito, el Nicolás, ese come mucho, pero qué bueno porque está creciendo gordito y va. Yo creo que su objetivo es llegar a su papá, pero va a crecer. ¿Cuántas veces usted se alimenta de la leche espiritual? ¿Cuántas veces lee la Biblia usted a la semana? ¿Y cuánto tiempo? La otra pregunta es, ¿cuántas veces estudia usted la Biblia en la semana y cuánto tiempo? ¿Cuáles son sus herramientas para estudiar la Biblia? ¿Con quién se junta a estudiar la Biblia? El otro propósito, hermano, pero son mucho precio. ¿Quieres por acá? Ya. Ahí va, hermano. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Primer propósito, hermanos, es dejar de ser niños. Segundo propósito es amar la verdad. Amar la verdad. No quiero que me digas mentiras, hermano. Dime la verdad. Sea cual sea. Me guste o no me guste, me duela o no me duela, quiero la verdad. La verdad. ¿Qué más, hermano? Permanecer unidos. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Hermano, permanecer juntos. Ya les he dicho algunas veces por congregación, cuando me dan la oportunidad de visitarlos, hay un problema en Estados Unidos que es bien grave para la iglesia y que está acabando con congregaciones. Y es la rotación de miembros en la congregación. Hoy ve a Chuy aquí, le predicaron algo que no le gustó, le dijeron algo que no le cuadró, lo pusieron algo que no quería y luego lo ve en la alianza. Y en la alianza no le gustó algo, se fue a la vivero y luego de la vivero brincó a la Altavista. De la Altavista se vino a la voluntad. Hermanos, cuando alguien se cambia de congregación, no es la congregación.
usted el problema. Por eso, si alguien se va de su congregación, no te vayas a echar a perder otra congregación, quédate aquí, hermano. ¿Qué vas a hacer echar a perder otra congregación? Las congregaciones no nacen, hermanos, de mentes calenturientas que se pusieron la idea, vamos a formar otra congregación. Vean en la Biblia que así nos forman, hermano. Nunca se ha formado una congregación de una división de la iglesia. ¿Cuándo ustedes oyó a Pablo, a Pedro diciéndole, si no te sientes a gusto en Filipo, vete a Éfeso o abre otra congregación? No. Las congregaciones nacen a través de los evangelistas, de la proclamación de la palabra de Dios, y nacen como un proyecto de la congregación, hermano. ¿Saben que Reservas nació como un proyecto de la congregación de la Alianza? ¿Se acuerdan, hermano? Estamos celebrando 18 años y andábamos aquí en este monte, tomando el monte, haciendo caldo de res. Yo me acuerdo, estaba riquísimo, y nevando y jugando fútbol después de haber trabajado, hermano. La iglesia nació porque había hermanos de aquí que iban hasta allá, hasta la Alianza. Nos propusimos como congregación que ellos pudieran tener una congregación más cerquitas y así expandir la congregación, y nació la congregación de Reservas. Así es como nacen las congregaciones. Luego, hermanos, dice el verso 16, debemos de estar unidos por todas las coyunturas, pero también, hermanos, la ayuda mutua. La ayuda mutua. El año pasado, todos los predicadores, que somos 14 de la congregación de la Alianza, estudiamos todo el año, hermanos, los unos a otros. ¿Y cuántos pasajes hay que hablan de unos a otros? Por lo menos hay 158 pasajes en la Biblia que hablan de unos a otros. Es decir, el servicio es mutuo, hermano. En la iglesia no hay egoísmo. Es para que esté a gusto, sírveme, si no, me voy. No, es recíproco. Es lo que dice Pablo aquí. La ayuda mutua, unos a otros. La ayuda mutua. Y luego, hermano, cada miembro desarrollando su talento. Dice el versículo 16, la última parte, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en la. Entonces, los cristianos altamente efectivos son los cristianos que tienen hábitos espirituales. Y uno de esos hábitos es que tienen propósito. Mañana vamos a ver, hermano, que los cristianos altamente efectivos tienen hábitos de poder desarrollar los talentos de otros también. Que no más desarrollan su talento, ayudan a otros a desarrollar. Entonces, Iglesia de Cristo, seamos cristianos altamente efectivos, teniendo propósitos espirituales. Que Dios nos ayude para eso. Dios les bendiga, hermano.